Hay una fecha que nadie que estuvo ahí olvidó. El 18 de diciembre de 1987, en una iglesia de Ciudad de México, con flores blancas en cada banca, con invitados vestidos de gala, con camarógrafos apostados en la entrada porque el mundo del espectáculo latinoamericano llevaba semanas esperando ese momento, una mujer esperó. Esperó de pie, con el vestido puesto, con todo lo que ese vestido significa para alguien que ha planeado ese día durante meses. Esperó mientras los minutos pasaban y la explicación razonable que uno se construye en los primeros minutos se iba volviendo cada vez menos razonable. El novio no llegó. No hubo boda. No hubo explicación pública suficiente. Solo el silencio de un hombre que decidió no aparecer y la imagen de una mujer que tuvo que existir en ese silencio frente a todos los que habían ido a verla casarse. Esa mujer era Mayra Alejandra. Y si ese nombre te dice algo, probablemente te dice Leonela. Porque eso fue lo que le pasó a Mayra Alejandra con ese personaje, que se convirtió en una sola cosa con él en la memoria de millones de personas en todo el continente. Leonela Ferrari, la abogada joven que regresa a su país para casarse y en cambio termina siendo violada, abandonada por su novio, excluida de su mundo y embarazada de su agresor. El personaje que en 1983 puso a Mayra Alejandra en el centro de la televisión latinoamericana y que nunca, en ninguno de los años que siguieron, la soltó del todo. Hay algo en esa coincidencia que no se puede ignorar. Una actriz que pasó años interpretando el abandono en pantalla y que un día de diciembre vivió el abandono fuera de la pantalla, frente a las mismas cámaras. Con la misma exposición pública que sus personajes tenían en los primeros episodios cuando el guión necesitaba que el mundo entero viera lo que le estaban haciendo. Pero esta historia no empieza en esa iglesia. Empieza mucho antes, en una casa de Ciudad de México donde una niña creció rodeada de actores, guionistas y productores, aprendiendo desde pequeña que contar historias no era una opción de vida. Era el único idioma que su familia conocía con fluidez. Y termina, o mejor dicho, no termina, porque hay una parte de esta historia que en 2024 sigue abierta, sigue sin resolverse. Sigue siendo una pregunta que nadie con la autoridad para responderla ha respondido todavía. Hoy vas a conocer a Mayra Alejandra completa. No la versión del homenaje que celebra la carrera y omite el costo. La versión que incluye al hombre que no llegó a la iglesia, al hijo que dejó atrás, a la enfermedad que nadie vio venir y al final que llegó demasiado pronto. La versión que pregunta lo que los homenajes no preguntan, que se le debe a alguien que dio todo en pantalla y que recibió a cambio. Para llegar ahí hay que empezar desde el principio. Desde la niña. Desde la casa. Desde el momento en que todo esto comenzó a tomar la forma que después sería imposible de cambiar. Mayra Alejandra nació en Ciudad de México en una familia donde el arte no era decoración. Era estructura. Era la manera en que sus padres entendían el mundo y la manera en que le enseñaron a entenderlo a ella desde antes de que pudiera ponerlo en palabras. Su padre era actor de comedia, el tipo de hombre que sabe exactamente cuándo callar para que la risa llegue sola, que entiende el ritmo de las emociones humanas no como teoría sino como oficio. Su madre era guionista de telenovelas. La mujer que construía los mundos donde otros actores vivían durante meses, que sabía cómo se arma un conflicto que el público no puede abandonar. Que conocía la arquitectura exacta del dolor dramático y cómo convertirlo en algo que la gente quisiera seguir mirando aunque le doliera. Mayra Alejandra creció en el centro de eso. No como espectadora. Como la hija de las dos personas que hacían posible el espectáculo desde adentro. Y hay algo en ese origen que explica cosas que de otra manera serían difíciles de explicar. La capacidad que tuvo desde muy joven de habitar personajes complejos sin perder la honestidad. La manera en que podía mostrar simultáneamente la fuerza y la fragilidad de una mujer sin que ninguna de las dos anulara a la otra. Eso no se aprende en una escuela de actuación en 3 años. Eso se aprende creciendo en una casa donde el dolor humano es el material de trabajo cotidiano y donde nadie te enseña a tenerle miedo porque todos a tu alrededor lo convierten en algo útil todos los días. Debutó en televisión siendo muy joven. Los primeros papeles fueron eso, primeros papeles, los que sirven para aprender que la cámara es diferente al espejo. Que la emoción que uno siente adentro tiene que traducirse en algo que llegue al otro lado del lente sin perder nada en el camino. Aprendió rápido. Más rápido que la mayoría. Y la industria lo notó con la velocidad con que la industria nota las cosas cuando son reales y no simuladas. Su primer papel protagónico importante llegó en una producción que tenía algo particular. El personaje había sido escrito para ella por su propia madre.
Ese detalle tiene dos caras que hay que mirar con cuidado. Por un lado es el gesto más generoso que una madre con ese oficio puede hacer. Por otro lado es una definición que llega desde afuera antes de que la hija haya tenido tiempo de encontrar la propia. El personaje que tu madre escribe para ti es el personaje que tu madre cree que tú puedes ser. Y eso, que es un regalo enorme, también es una conversación que no termina con el éxito del papel sino que continúa durante años, silenciosa, debajo de todo lo demás. Mayra Alejandra tomó ese regalo y lo convirtió en punto de partida, no en destino. Los años siguientes fueron años de construcción. De demostrar que lo que tenía era suyo, que no dependía de que su madre lo escribiera ni de que su padre le enseñara el timín. Que venía de adentro. Que era real. Y entonces llegó 1983. Llegó Leonela. Y todo lo que Mayra Alejandra había construido en silencio durante años se volvió de repente visible para un continente entero. Leonela Ferrari Mirabal es una abogada joven que regresa a su país después de terminar su carrera en el extranjero. Regresa con un novio, con planes, con el tipo de futuro ordenado que uno construye cuando todavía cree que el mundo va a respetar lo que uno planeó. En la fiesta de compromiso, su novio humilla a un hombre borracho. Esa noche, en la playa, ese hombre la viola. Cuando el novio se entera, la abandona. La excluye de su círculo. Y Leonela queda embarazada de su agresor. Esa es la premisa. No la premisa de una heroína que vence y triunfa de manera limpia. La premisa de una mujer a quien el mundo le hace exactamente lo que menos merece, 2 veces seguidas, sin pausa, sin compasión. Primero el agresor que la viola. Después el novio que la abandona porque ya no es lo que él necesitaba que fuera. El sistema completo fallando en el orden más brutal posible. En manos de una actriz que no entendiera lo que estaba haciendo, ese material se habría convertido en melodrama puro. En el tipo de sufrimiento televisivo que el público llora pero no reconoce como propio porque está demasiado amplificado, demasiado subrayado, demasiado lejos de la textura real del dolor. Mayra Alejandra tenía 25 años cuando interpretó a Leonela y lo que puso en ese personaje no fue melodrama. Fue algo diferente. Fue la capacidad de mostrar a una mujer que sufre sin convertir el sufrimiento en el único rasgo de su personalidad. Leonela sufría y seguía siendo inteligente. Seguía siendo digna. Seguía teniendo una vida interior que el dolor no borraba sino que complicaba. Eso es lo que el público latinoamericano de 1983 reconoció como verdad. No como entretenimiento, como verdad. Millones de mujeres en México, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, vieron a Leonela y reconocieron en ella algo que conocían de adentro o de cerca. El abandono de alguien que decide que lo que te ocurrió te hace menos valiosa. La exclusión social de los círculos que antes te incluían. La soledad específica de tener que seguir existiendo en un mundo que acaba de mostrarte su peor cara y que al día siguiente te pide que actúes como si nada. La telenovela se exportó por toda América Latina. El nombre de Mayra Alejandra cruzó fronteras con una velocidad que en 1983, sin redes sociales ni plataformas digitales, dependía completamente de la fuerza de lo que la gente sentía cuando miraba la pantalla. Y lo que sentían era suficiente para que el nombre viajara solo. Pero los personajes que te definen también te encierran. Leonela fue el logro más alto de la carrera de Mayra Alejandra y al mismo tiempo la lente a través de la cual el mundo del entretenimiento la vio durante todo lo que siguió. El mercado le ofrecía variaciones de la misma estructura porque era en esa estructura donde ella había demostrado ser extraordinaria. Y ella navegaba esas variaciones con la habilidad de alguien que conoce bien el territorio, pero que a veces debe extrañar el momento anterior a que el territorio tuviera ese nombre específico. Lo que nadie que veía a Leonela en pantalla en 1983 podía saber es que la actriz que la interpretaba estaba a 4 años de vivir su propia versión de ese abandono. No en la playa. En una iglesia. Con vestido de novia y cámaras afuera. Salvador Pineda era el tipo de actor que funciona muy bien en pantalla. Tenía carisma, tenía presencia, tenía la capacidad de ocupar el espacio de una escena sin esfuerzo aparente. En México lo conocían bien. En Venezuela lo conocieron a través de Mayra Alejandra, o más exactamente, a través de lo que Mayra Alejandra y él representaban juntos cuando aparecían en público. 2 actores reconocidos. Química visible. La clase de pareja que las revistas de farándula de los 80 sabían exactamente cómo fotografiar para que el público quisiera más.
La relación captó atención en ambos países con la intensidad que tienen ese tipo de historias cuando las personas involucradas son lo suficientemente famosas para que el público sienta que las conoce. Y cuando anunciaron que se iban a casar, el interés se multiplicó. Las revistas cubrieron los preparativos. Los fans esperaban. Todo apuntaba hacia un final feliz del tipo que la industria del entretenimiento sabe producir con eficiencia cuando las circunstancias lo permiten. El 18 de diciembre de 1987 las circunstancias no lo permitieron. No hay un relato completo y documentado de lo que ocurrió esa mañana. No se sabe si Mayra Alejandra tuvo alguna señal antes de llegar a la iglesia. No se sabe si hubo una conversación que no llegó a tiempo o que llegó pero no cambió nada. Lo que sí está documentado, lo que no tiene versión alternativa posible, es el resultado. Salvador Pineda no apareció. La boda no ocurrió. Y Mayra Alejandra, que había llegado vestida y lista para casarse, tuvo que existir en ese momento frente a sus invitados, frente a los medios que habían ido a cubrir la ceremonia. Frente a todo el peso específico de ser abandonada en público cuando el público ya estaba ahí y no había manera de pedirle que mirara para otro lado. Hay una dimensión de ese momento que los análisis superficiales de esta historia pasan por alto. Mayra Alejandra llevaba más de una década interpretando en pantalla a mujeres que los hombres abandonaban. Había habitado ese dolor con una precisión que millones de personas reconocieron como real. Conocía el idioma del abandono con la profundidad de alguien que lo había estudiado, lo había analizado, lo había convertido en arte repetidamente. Y ese 18 de diciembre ese idioma dejó de ser material de trabajo. Se convirtió en experiencia directa. En la experiencia más concreta y pública posible. Lo que eso hace con una persona es algo que no tiene respuesta simple. Lo que hace con una actriz que después tiene que volver a habitar esos mismos roles, a encontrar en ellos la misma honestidad que los hizo grandes, es una pregunta que Mayra Alejandra nunca respondió completamente en público. Habló del tema en algunas entrevistas con la brevedad y la dignidad de alguien que entiende que ciertas cosas se dicen solo hasta cierto punto. Que el dolor propio, a diferencia del dolor de los personajes, tiene un límite que no se cruza frente a las cámaras si uno quiere conservar algo que sea solo de uno. Lo que sí está documentado es que la relación con Salvador Pineda no terminó en esa iglesia vacía. Continuó, de alguna forma, durante algún tiempo. Y el 27 de marzo de 1989, en Ciudad de México, nació Aarón Salvador Pineda. El hijo de los dos. El nombre que en la historia pública de Mayra Alejandra aparece siempre rodeado de orgullo materno y que en el contexto de todo lo que vino después tiene una dimensión completamente diferente a la que las fotos de revistas mostraban. Aarón nació y Mayra Alejandra lo crió. Eso es lo que ocurrió en los hechos concretos de la vida cotidiana, más allá de los documentos legales y los reconocimientos formales. Salvador Pineda, siguiendo el consejo de personas cercanas a él, reconoció a Aarón como su hijo. El nombre quedó en el acta. La paternidad quedó establecida en el papel. Pero el papel y la presencia son cosas distintas. Y la presencia, en los años que siguieron, fue la de Mayra Alejandra. Solo la de ella. En la década de los 90 Mayra Alejandra tomó un año sabático. Se alejó del trabajo para concentrarse en Aarón. Para cualquier actriz en el punto de su carrera en que ella estaba, esa decisión tiene un costo que la industria no devuelve con generosidad. El mercado no guarda el lugar. Cuando uno regresa después de un año, regresa a un territorio que se reorganizó sin esperar. Mayra Alejandra tomó ese costo de manera consciente porque había algo más importante que el territorio profesional y ese algo era su hijo. Lo que fue apareciendo con el tiempo es que Aarón tenía necesidades que requerían más que presencia y amor. Tenía síndrome de Asperger, una forma de autismo que afecta la manera en que una persona se relaciona con el mundo, interpreta las señales sociales, procesa los cambios y las situaciones que para otros son rutinarias. También tenía esquizofrenia. Dos condiciones que juntas construyen un escenario de cuidado constante, especializado, que en México de los 92,000 no era sencillo de conseguir de la manera adecuada y que requería de una persona que estuviera ahí. Que conociera a Aarón, que supiera leerlo, que pudiera responder cuando la respuesta era urgente. Esa persona fue Mayra Alejandra. Durante años fue ella quien sostuvo ese escenario mientras también mantenía una carrera, mientras también navegaba el regreso al trabajo en el año 2000, cuando tenía 42 años y la industria televisiva. Con la neutralidad implacable que tiene para estas cosas, le ofrecía los roles que el mercado reserva para las actrices de su generación. Los roles de madre.
Los roles de mujer mayor. El territorio diferente al que había ocupado a los 25 interpretando a Leonela, pero territorio al fin, y ella lo habitó con la misma honestidad que había habitado todo lo anterior. Apareció en producciones que la mantuvieron presente. Trabajó con la constancia de alguien que sabe que en esta industria la alternativa a estar es no estar y que no estar tiene consecuencias que van más allá de lo profesional cuando hay una vida entera que depende de que uno siga funcionando. Siguió siendo reconocida. Siguió siendo Leonela en la memoria del público aunque los personajes que hacía ya no tuvieran nada que ver con Leonela. Esa fusión que el éxito de 1983 había producido era permanente y ella la llevaba con la elegancia de alguien que ha hecho las paces con lo que no se puede cambiar. Y entonces en 2012 llegó la noticia que sus personajes recibían en los primeros episodios. La noticia que en los guiones sirve para anunciar que el final va a ser difícil. Cáncer de pulmón. El diagnóstico que reorganiza todo. Que convierte en urgente lo que antes podía esperar y en imposible lo que antes era apenas complicado. El cáncer de pulmón no fue el primer golpe de la vida de Mayra Alejandra. Había sobrevivido la iglesia vacía de 1987. Había criado sola a un hijo con necesidades complejas durante más de 2 décadas. Había reconstruido su carrera después del año sabático. Había encontrado su lugar en un mercado que no facilita los regresos y había sostenido todo eso simultáneamente con la eficiencia silenciosa de las personas que aprenden a no hacer ruido con lo que las cuesta. El cáncer era diferente. No porque fuera necesariamente el mayor dolor en términos de intensidad inmediata, sino porque tenía una lógica diferente a todos los anteriores. Los golpes anteriores eran cosas que le habían hecho. Decisiones de otros, circunstancias del mercado, la complejidad de la vida de Aaron que no era un golpe sino una responsabilidad que ella había elegido sostener. El cáncer no era una decisión de nadie. Era el cuerpo funcionando de una manera que no se negocia con la voluntad, que no responde a la determinación con la misma moneda. Se sometió a quimioterapia. El tratamiento que hace lo que tiene que hacer al costo que tiene ese costo. Que transforma el cuerpo y agota la energía y pone a prueba la resistencia de maneras que solo las personas que lo han vivido o lo han visto de cerca entienden completamente. Y funcionó, o pareció funcionar. Hubo un periodo de estabilización. Algo parecido a la normalidad regresó. El tipo de alivio que no es certeza pero que es suficiente para que uno reorganice el futuro con algo más que miedo. Esa ventana de normalidad duró lo que duró. En los primeros meses de 2014 el cáncer regresó. Y cuando el cáncer regresa después de un periodo de remisión, la segunda batalla tiene una textura diferente a la primera. El cuerpo ya sabe lo que viene en los tratamientos. La mente ya sabe algo que en la primera batalla todavía podía no saber del todo. Que el final es una posibilidad real. Que la voluntad tiene límites que el cuerpo conoce mejor que la persona que lo habita. Las personas que estuvieron cerca de Mayra Alejandra durante esos meses describieron a alguien que enfrentó lo que tenía que enfrentar sin convertirlo en espectáculo. En un mundo del entretenimiento que facilita y a veces alienta a hacer público el sufrimiento, que ofrece plataformas y cámaras y audiencias dispuestas para el dolor narrado en primera persona, Mayra Alejandra eligió otra cosa. Eligió que eso fuera de ella, que el círculo que lo vio completo fuera pequeño y cercano, que lo que el público recibiera fuera lo que ella decidió dar y no lo que la situación facilitaba tomar. Actrices y colegas que la conocieron durante ese periodo la describieron con palabras que vuelven siempre al mismo centro. Una persona extraordinaria. Noble. Con una belleza interior que no dependía de los reflectores para existir. El tipo de elogios que suenan a fórmula cuando se dicen de alguien que uno no conoció pero que en el contexto de una vida como la de Mayra Alejandra suenan a descripción exacta. A alguien que había aprendido desde la infancia que el dolor es material y que lo había convertido en arte durante 30 años y que al final, cuando el dolor era irreversible y propio, lo guardó con la misma dignidad con que había guardado todo lo que no quiso mostrar. El 17 de abril de 2014, en un hospital de la Ciudad de México, Mayra Alejandra murió. Tenía 55 años. Quedó Aaron. Cuando una madre muere y deja a un hijo, el mundo asume que hay una red. Que hay un padre, una familia extendida, un sistema que funciona. El mundo hace esa suposición con la comodidad de quien no ha tenido que verificarla. En el caso de Aaron esa suposición era incorrecta desde antes de que Mayra Alejandra muriera. Y lo que ocurrió después de su muerte es la parte de esta historia que en 2024 sigue siendo una herida abierta que nadie con la autoridad para cerrarla ha cerrado.
Aarón tenía 25 años cuando su madre murió. Pero el síndrome de Asperger y la esquizofrenia hacen que la edad cronológica y la edad funcional sean cosas distintas. Tenía 25 años en el documento y el desarrollo emocional de alguien significativamente más joven, con la dependencia y la necesidad de estructura y continuidad que sus condiciones requerían y que durante toda su vida había sido provista por una sola persona. Por su madre. La persona que acababa de morir. El padre biológico estaba, en teoría, en la ecuación. Salvador Pineda había reconocido a Aarón legalmente. El nombre estaba en los documentos. Pero los documentos y la presencia, como ya había quedado demostrado durante las 2 décadas anteriores, no son la misma cosa. Lo que llenó el vacío inmediato no fue el padre. Fue una joven llamada Itziar, que se identificó como prima de Aarón y su familia. Ellos asumieron el cuidado de Aarón en el periodo posterior a la muerte de Mayra Alejandra. Lo llevaron a España. Intentaron construir algo parecido a una estructura de vida para alguien que había perdido la única estructura que conocía. Durante casi un año Aarón vivió con ellos. Y en ese periodo apareció un problema médico que se sumó a todo lo anterior. Un problema grave de vesícula biliar que requería atención especializada, que requería recursos, que requería el tipo de respaldo que una familia de primos, por mucha voluntad que tuviera, no podía proveer sola de manera indefinida. Itziar buscó ayuda donde en principio debería haber estado disponible. Llamó a Salvador Pineda. Le explicó la situación de Aarón. Le dijo que su hijo estaba enfermo, que la situación era grave, que necesitaban apoyo. La respuesta que Itziar describió públicamente años después no dejaba margen de interpretación. Me resulta sorprendente, dijo. No entiendo cómo un padre puede desentenderse de su hijo de esa manera, especialmente cuando Aarón estaba al borde de la muerte. Pineda no respondió de la manera que la situación requería. No de la manera que un hijo al borde de la muerte requiere de su padre. Hay una pregunta que esta historia produce y que es incómoda de hacer porque implica un juicio sobre una persona real y porque los juicios sobre personas reales son siempre más complejos de lo que parecen desde afuera. Pero hay momentos en que la incomodidad de la pregunta no es razón suficiente para no hacerla. ¿Qué hace un hombre cuando su hijo está al borde de la muerte y él puede hacer algo al respecto y decide no hacerlo? No hay respuesta pública de Salvador Pineda que explique su posición con la extensión y la honestidad que el tema merece. Lo que hay es el relato de Itziar, que es el relato de alguien que estuvo ahí, que hizo la llamada, que escuchó la respuesta o la ausencia de respuesta y que decidió hablar porque el silencio sobre lo que le estaba pasando a Aarón le parecía un lujo que nadie con información tenía derecho a tener. Aarón terminó en una fundación especializada en México. No porque esa fuera la primera opción de nadie, sino porque el sistema de atención privada en España era demasiado costoso para que la familia de Itziar lo sostuviera indefinidamente y porque el sistema público no podía proveer el nivel de atención especializada que las condiciones de Aarón requerían. La fundación era la opción que existía cuando las otras opciones se habían agotado o nunca habían estado disponibles. Ahí está Aarón en 2024, según la última información pública disponible. En una fundación en México. Con más de 35 años. Con el desarrollo emocional de alguien mucho más joven. Sin su madre. Sin su padre en ningún sentido que vaya más allá del papel. Y aquí está la dimensión de esta historia que los homenajes convencionales a Mayra Alejandra no tocan porque tocarla requiere decir algo que no es cómodo de decir sobre un hombre que sigue vivo y que sigue teniendo presencia pública. Requiere decir que el hijo que Mayra Alejandra crió sola durante 25 años, el hijo por el que tomó un año sabático que le costó carrera, el hijo al que sostuvo mientras también luchaba contra el cáncer, terminó abandonado 2 veces. Una vez por la muerte de su madre, que no fue una decisión sino una fatalidad. Y otra vez por la ausencia de su padre, que sí fue una decisión. Que fue, según todo lo que está documentado, una decisión activa de no estar. Mayra Alejandra pasó su carrera interpretando a mujeres que el sistema abandonaba. Y el sistema, en la figura concreta y específica del hombre que eligió no llegar a esa iglesia y no llegar cuando su hijo lo necesitaba, la abandonó a ella también. No en pantalla. En la vida real, que es donde las cosas duelen de verdad y donde las consecuencias son permanentes. Hay una imagen que aparece cuando se mira la carrera de Mayra Alejandra completa, desde los primeros papeles hasta los últimos. Y que tiene que ver con algo que va más allá de los roles individuales y de los éxitos y de los premios y de los años en que su nombre viajaba solo por el continente. La imagen es esta.
Una actriz que entendió desde muy joven que el dolor de las personas es el material más honesto que existe para hacer algo que valga la pena. Que aprendió ese principio en una casa donde su padre hacía reír a la gente encontrando el lugar exacto donde la comedia y el reconocimiento se tocan. Y donde su madre construía mundos dramáticos donde las mujeres sufrían de maneras que los millones de espectadores que las miraban reconocían como propias. Mayra Alejandra llegó a la actuación con ese entendimiento ya dentro. Y lo que hizo con él durante 30 años fue convertirlo en algo que trasciende el formato que lo contenía. Leonela no fue grande porque la producción fuera impecable o porque el guión no tuviera costuras. Fue grande porque la actriz que habitó ese personaje lo hizo con una honestidad que el público no pudo ignorar porque reconoció en esa honestidad algo verdadero. Eso es lo que hace que ciertas actuaciones duren. No la técnica, aunque la técnica importa. No la producción, aunque la producción ayuda. Lo que hace durar una actuación es cuando el público siente que la persona en pantalla no está simulando sino recordando. Recordando algo que conoce desde adentro, algo que ha visto de cerca, algo que lleva consigo de una manera que la cámara no puede falsificar. Mayra Alejandra llevaba eso. Y lo que su historia completa, con todo lo que incluye y todo lo que costó, revela es que ese llevar no era gratuito. Que el mismo origen que la hizo extraordinaria en pantalla fue también el origen de algunas de las cargas más pesadas de su vida privada. La capacidad de sentir el dolor ajeno con precisión es también la capacidad de sentir el propio con la misma precisión. Sin el amortiguador que la distancia artística provee cuando el dolor es el de los personajes y no el propio. Murió a los 55 años. Esa es una frase que hay que detenerse a leer. No a los 75, no a los 80, no después de una vida larga que incluyera también los años de la vejez tranquila y el reconocimiento sostenido y el tiempo para ver crecer a Aarón hacia una vida más estable. A los 55. Cuando todavía había trabajo por hacer, roles por habitar, años para ver qué pasaba con su hijo. Tiempo para que algo cambiara en la situación de Aarón que cuando ella murió ya era complicada y que después de su muerte se complicó más. 55 años es demasiado pronto para cualquier persona. Para una persona que había dado lo que Mayra Alejandra había dado, que había sostenido lo que había sostenido y que en los últimos años de su vida lo había hecho mientras también peleaba contra el cáncer. Es una frase que pesa de una manera específica. 10 años después de la muerte de Mayra Alejandra hay cosas que se saben y cosas que no. Lo que se sabe es la carrera. Los 30 años de trabajo. Los personajes que el público latinoamericano no olvidó. Leonela, que sigue siendo la lente a través de la cual se la recuerda, que sigue siendo el nombre que aparece cuando alguien busca en su memoria la imagen de Mayra Alejandra. Lo que se sabe también es el costo. La iglesia vacía de 1987. Los años criando sola a Aarón. El regreso al trabajo en un mercado que no facilita los regresos. El cáncer. La remisión. La recaída. El final a los 55. Lo que no se sabe del todo es Aarón. La última información pública disponible lo ubica en una fundación en México, con más de 35 años, con las condiciones que tuvo desde antes y con el peso adicional de todo lo que ocurrió desde que su madre murió. No hay una actualización reciente, completa y verificable de su situación. No hay una declaración pública de Salvador Pineda que indique que su posición cambió desde que Itziar habló con los medios en 2021. Esa ausencia de información es parte de la historia. No es un detalle secundario sino uno de los elementos centrales de lo que esta historia es y de lo que dice sobre las personas que la protagonizan y sobre el mundo que las rodeó. Mayra Alejandra interpretó durante décadas a mujeres que el sistema fallaba. Lo hizo con una honestidad que millones de personas reconocieron como verdad porque era verdad, porque venía de alguien que entendía desde adentro la textura específica de ese fallo. Y cuando el sistema la falló a ella, cuando el hombre que debía haber llegado a la iglesia no llegó y cuando el mismo hombre que debía haber llegado cuando su hijo lo necesitaba tampoco llegó, no lo convirtió en espectáculo. No lo usó como material. Lo guardó con la dignidad de quien sabe que ciertas cosas pertenecen al territorio que las cámaras no alcanzan. Ese territorio es donde esta historia realmente ocurre. No en los sets de grabación ni en las portadas de las revistas de farándula ni en los homenajes que se hacen cuando alguien muere y el mundo del espectáculo necesita encontrar las palabras correctas. En el espacio privado donde una mujer crió sola a un hijo enfermo mientras también mantenía una carrera y también peleaba contra el cáncer y también cargaba con el peso de una humillación pública que nunca fue completamente procesada en voz alta porque la voz alta tenía un límite que ella misma se impuso.
Lo que Mayra Alejandra le dio al continente latinoamericano fue real. Leonela fue real. El trabajo fue real. El costo también fue real, y ese costo merece ser visto completo, no solo la parte que brilla sino también la parte que duele, porque las personas que dan lo que ella dio merecen ser recordadas completas. Y Aarón merece algo más que ser una pregunta sin respuesta en la historia de su madre. Merece un padre que llegue. Aunque llegue tarde. Aunque llegue 10 años después. Aunque llegue cuando ya no queda nadie esperándolo en la puerta de ninguna iglesia. Esa deuda sigue abierta. Y mientras siga abierta, la historia de Mayra Alejandra no puede cerrarse del todo. Porque las historias no terminan cuando la persona muere. Terminan cuando lo que esa persona dejó encuentra el lugar donde puede estar bien. Y Aarón todavía no ha llegado a ese lugar.